Noticias RTQ. El reportaje. Desde el pasado 6 de octubre, el pueblo de Chile se ha unido a otros países como Ecuador y Bolivia en la manifestación de su descontento generalizado contra la manera de hacer política en América Latina. Tras el anuncio del presidente de Chile, Sebastián Piñera, de aumentar el precio del pasaje de metro de 800 a 830 pesos, por recomendación de sus asesores en transporte público, la paciencia de la ciudadanía pareció llegar al límite. Según medios locales, estudiantes de la región metropolitana decidieron evadir el pago tanto en el metro como en autobuses a modo de protesta, lo que inició una serie de obstrucciones en el servicio. Pronto, las protestas escalaron, con la quema de varias estaciones de metro y enfrentamientos entre ciudadanos y las fuerzas del orden público en las calles de varias ciudades. Para el 18 de octubre, las ciudades más grandes de Chile estaban minadas de protestas en todas las calles y enfrentamientos con la policía, a lo que el presidente Piñera respondió declarando un estado de emergencia y toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Incluso calificó esta situación como una guerra. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas. La declaración de estado de emergencia no logró traer calma a la ciudad, solo exacerbó los enfrentamientos. Unidades del Ejército de Chile comenzaron a desplegarse por Santiago, reforzando las unidades de carabineros y enfrentándose con manifestantes en algunos puntos icónicos, realizando disparos al aire. Tras las fuertes jornadas de protestas registradas en la capital, el presidente Sebastián Piñera anunció que se suspendería el alza de los pasajes del metro. Por eso quiero anunciar hoy día, primero, vamos a suspender el alza de los pasajes del metro, lo que requerirá la aprobación de una ley que debe ser muy urgente, hasta que logremos un acuerdo que nos permita proteger mejor a nuestros compatriotas frente a alzas bruscas e inesperadas en el precio del dólar o del petróleo, como han ocurrido en los últimos meses y que son la causa del aumento de las tarifas. Las manifestaciones continuaron sin asomo de desgaste y arrojan hasta el momento un saldo de 23 muertos, más de 1.574 heridos en hospitales, más de 4.326 detenidos y 132 querellas por tortura y violencia sexual. Todo ello según datos entregados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tanto por el nivel de daño a la infraestructura pública, número de manifestantes y medidas adoptadas por el gobierno, las protestas han sido catalogadas como el peor malestar civil ocurrido en Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. El pasado 5 de noviembre, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, descartó renunciar, a pesar de las masivas protestas en su contra, ya que la mayoría de los chilenos desaprueba su gestión por la crisis política y social, la más profunda en los últimos 30 años. Las protestas en Bolivia, o también llamada crisis postelectoral, corresponden a las movilizaciones iniciadas la noche del 20 de octubre, tras la difusión de los resultados del recuento rápido de actas, después de la celebración de las elecciones generales, en las que se situaba el presidente Evo Morales cerca de ganar la reelección en la primera vuelta. El candidato opositor Carlos Mesa hizo un llamado a sus seguidores a concentrarse para vigilar que no se produjera un probable fraude electoral, alegando que el Tribunal Electoral obedecía al interés del movimiento al socialismo y de Evo Morales para intentar que no se llegara a una segunda vuelta. Tras más de 24 horas, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia actualizó los datos de recuento rápido, señalando una estrecha victoria para Morales, quien revalidaría su cargo sin necesidad de segunda vuelta. Así lo anunció el presidente boliviano. Casi al 96%, 98% de cómputo, 98,5% de cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral. Comunidad Ciudadana con 36,7% y el MAS y PSP con 46,83%. Ya ganamos en la primera vuelta.
Partidarios de los dos candidatos, Evo Morales y Carlos Mesa, se lanzaron a las calles. El jueves 24 de octubre, la Unión Europea se sumó al pedido de la Organización de Estados Americanos para que Bolivia celebre una segunda vuelta electoral con el fin de restablecer la confianza en el proceso electoral considerado escasamente transparente, aunque esto fue observado internacionalmente como intromisión. En entrevista, Carlos Mesa dijo que el fraude estaba consumado y ratificado. Sería, dijo, un presidente ilegítimo. Esta es la mayor protesta que enfrenta Morales en sus casi 14 años en el poder. El mandatario ya había llegado debilitado a los comicios por escándalos de corrupción y su empeño de reelegirse, pasando por alto un referendo que le negó esa posibilidad, lo que encendió el rechazo ciudadano a pesar de la buena gestión económica que garantizó estabilidad, baja inflación y crecimiento. Por lo pronto, al menos 2 personas han muerto, 191 han sido detenidas y 60 policías han resultado heridos tras casi 3 semanas de protestas en Bolivia contra el triunfo de Evo Morales en las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de octubre, según el último balance. Las manifestaciones en Ecuador fueron una ola de protestas a nivel nacional e internacional tras el anuncio de ciertas medidas económicas de parte del gobierno de Lenín Moreno. El Ministerio de Gobierno reportó que se aprehendieron 1.330 personas, 435 policías resultaron heridos y se suscitaron 132 bloqueos de carreteras. Tanto el Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación de Nacionalidades Indígenas y el Frente Popular, así como también la Federación de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros, declararon su adhesión y respaldo a las protestas contra Lenín Moreno, donde el grupo de opositores de Rafael Correa no aceptaron ninguna vinculación con el grupo liderado por el expresidente. Mientras sucedieron las protestas, con intervención de la policía, en el país se suscitaron actos delictivos similares a los acontecidos el 30 de septiembre de 2010, y con esa justificación el gobierno declaró el estado de excepción. Finalmente, el día 13, la reunión entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas y el gobierno, mediada por Naciones Unidas, consiguió la derogatoria del decreto 883 sobre la eliminación del subsidio a la gasolina. Aunque estas últimas semanas han predominado las manifestaciones en algunos países de América Latina, no han sido las únicas. Cabe mencionar levantamientos similares del otro lado del mundo, donde por ejemplo los primeros ministros de Irak y el Líbano dimitieron a sus cargos tras una oleada de manifestaciones en sus países, o las protestas en Hong Kong, que derivaron en una serie de concentraciones y manifestaciones celebradas para exigir la retirada del proyecto de ley de extradición a China, presentado por el gobierno de Carrie Lam, y que tras conseguir su objetivo, continuaron demandando democracia para la ex colonia británica. Así las cosas en distintas partes del mundo, se vislumbra un cierre de 2019 complicado, con pueblos luchando por sus derechos. Para Noticias RTQ, Ignacio Armienta.